Canta con seguridad, como anteriormente hacía cuando tenía libertad. En los montes de María, cuando tenía libertad. En los montes de María. Que el gobierno le informe al país quiénes son los responsables del conflicto armado que hay en Colombia. La guerrilla es el objeto de discusión en este momento, pero a todo mundo se le olvida que la guerrilla de la FARC es la sucesora y heredera de las guerrillas liberales que se desmovilizaron en el 56 con Guadalupe Salcedo, que al ser asesinado se establecieron las autodefensas campesinas liberales, que con el paso del tiempo y debido a la represión gubernamental terminaron convertidas en las guerrillas actuales de la FARC. Aquí lo que ha habido es políticas de exterminio, de eliminación, de erradicación de sectores enteros, de organizaciones y grupos, de personas que fueron en su momento, o de poblaciones, o de comunidades que fueron en su momento declaradas como objetivos, bien sea militar o de la guerra. Yo creo que es importante que se reconozcan los casos individuales. En el caso de mi papá llevamos 8 años peleando porque se reconozca que fue un homicidio y bueno, la medicina legal lo reconoció hace unas cuantas semanas. Eso es un ejercicio importante para nosotros y eso hace parte de la reparación, que se conozca la verdad, pero pues si bien esa reparación individual es importante, para mí también es muy importante la reparación colectiva y que se conozca la verdad colectiva y que mi papá pues no es una víctima aislada, sino que es una víctima de una política estructural que ha tenido el Estado colombiano contra personas y movimientos que han pensado otra Colombia. Aquí hay víctimas de los paramilitares, pero las víctimas de los paramilitares son las víctimas también del Estado, porque es un Estado que por omisión, con aquiescencia en muchos lugares, ha conectado con esos paramilitares. No ha habido una voluntad política de erradicar los paramilitares realmente. Porque ellos hallaron apoyo del Estado, hallaron apoyo de ese gobierno, hallaron apoyo de los ricos ganaderos, porque creían los ganaderos que esos grupos les iban a dar una garantía de que le iban a cuidar los bienes. No, lo que hicieron fue matarnos a los civiles sin tener en cuenta que no teníamos nada que ver con el conflicto. Lean la ley de víctimas, lean los informes que produce el gobierno. Las víctimas de crímenes de Estado no existimos. Existen las víctimas de algunos delitos cometidos por algunos agentes del Estado. Las víctimas de planes de exterminio, de planes de despojo, de crímenes sistemáticos para eliminar a la población, para imponer proyectos multinacionales, para eliminar a la población política, no existimos en Colombia. Viví un atentado por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, el 2 de abril del 2004, hecho que motivó mi salida de la ciudad, mi desplazamiento hacia el interior del país, y por información que teníamos sobre un nuevo atentado, me tocó salir del país. Con los años he vuelto a reclamar, al igual que mis compañeros del PRT, verdad, justicia y reparación. Y también estamos diciendo que es vital, importante que para hablar de paz se haga una tregua, un cese al fuego, porque es muy difícil, si estamos hablando del tema de las víctimas, seguir combatiendo sabiendo que estamos dejando mucho más víctimas. Cada día es más militarizado el campo, ¿sí? Donde el señor presidente de la República, que acaba de ser elegido, por una parte habla del proceso de paz y se abandera de eso, pero por otro lado en la práctica está demostrando lo contrario, porque cada día hay más represión. Campesino que trabaja y que está luchando por sobrevivir están siendo estigmatizados y están siendo víctimas de los montajes judiciales. Claro, los prisioneros políticos son víctimas del conflicto, porque a pesar de no habérseles probado nada, a pesar de haberles hecho unos montajes que tienen algo de falsos positivos, ahí los han empapelado, les han abierto expedientes
donde los indican de rebelión, de asociación para delinquir, de azonada, una cantidad de cosas, son presos políticos y están en las cárceles de nuestro país. Mientras en América Latina se está rompiendo, se está buscando romper con el neoliberalismo y se está buscando avanzar en cambios y transformaciones, hoy en Colombia el gobierno nacional está implementando toda una política para que en Colombia la paz signifique que todo cambie, pero para que todo siga igual. Cuando hablamos de víctimas, estamos siendo víctimas quien no recibe la salud, quien no tiene derecho a la protesta, quien no tiene ese acceso a la educación, que no tiene esa vivienda digna. Entonces, ese es un espacio que las organizaciones tenemos que aprovecharlas y estar cada día más preparados en el marco de la organización. Es la lucha por la construcción de estados verdaderamente democráticos en nuestros países. Y no abandonamos esa lucha porque esa lucha nos ha costado muerte, nos ha costado represión, porque nosotros no somos hijos e hijas de una violencia que cayó del cielo. Los manuales de entrenamiento de las fuerzas militares, de los soldados, de los policías, nosotros todavía figuramos allí. O sea, hay una doctrina que va a reproducir y que va a hacer otra vez, ¿sí? Puede volver a realizarse otro genocidio con otro grupo político que sea verdaderamente una alternativa real de poder. Nuestra fuerza fue sometida a un genocidio, al igual que la Unión Patriótica. Yo tengo un listado de más de 106 muertos que en el accionar político nos acompañaron desde el 26 de enero del 2001. Lamentablemente, y ayer lo veíamos, no ha habido justicia para nuestras familias, para nuestros compañeros. Y no solamente que sea un proceso de paz de guerrilla, sino también de paramilitar y el gobierno, que haya una negociación, una desmovilización también del ejército. Allí se propone una comisión de la verdad que mínimo dure 5 años, que tenga conformación nacional e internacional, que tenga todas las garantías de operación, que no se le puedan ocultar documentos de ninguna entidad pública o privada. Que toda la sociedad esté de acuerdo y se ponga de acuerdo en una tesis que explique las causas del conflicto. Es más, nosotros necesitamos en Colombia un texto de historia oficial, ¿sí?, de los últimos 50 años para explicarle a los niños de aquí en adelante, a las nuevas generaciones, cuál es la verdadera historia de este país. Que para que en Colombia haya una plena reconciliación nacional, se le diga la verdad al pueblo, se responsabilicen a los victimarios de este genocidio que ha habido en Colombia y que los medios de comunicación, la universidad, la iglesia, todos los estamentos y el mismo gobierno le dé amplitud a las propuestas que hacemos en estas reuniones. Nosotros tenemos que respetar, articularnos, movilizarnos con el conjunto del movimiento social, pero las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado no estamos aquí por cualquier cosa. Y lo que vamos a hacer en este momento, cuando se abre la discusión de víctimas en los diálogos de La Habana, va a ser afirmar una voz histórica, una voz sin la cual no se puede ni comprender ni solucionar el conflicto.